Bueno, Juan Andrés, primero cuéntame un poco sobre tu libro, La historia del teatro. Bueno, en realidad este libro, lo que yo creo que la gracia que tiene es que recupera no solamente la dramaturgia chilena, lo que se ha hecho habitualmente es una historia de la dramaturgia, y en general en los países latinoamericanos eso es lo que se ha hecho, historia de la dramaturgia, historia de las obras teatrales y de sus más importantes autores. Esto no toma todo el fenómeno teatral, no solamente los dramaturgos, sino las compañías de teatro, el tipo de gira, las formas de producción, la prensa, el momento histórico que se estaba viviendo y cómo ellos fueron siendo un aporte trascendental para la formación de la identidad nacional. Porque este libro tiene un momento clave que es precisamente el primer centenario, o sea, lo que se llamaba en ese tiempo el centenario, ¿no es cierto? Porque a partir de 1910 ya se empiezan a crear estas compañías chilenas, 1910, 1915, estas compañías chilenas que estrenan autores chilenos, que estrenan, que ocupan, perdón, actores chilenos, con directores chilenos, es decir, que por primera vez se desligan de la herencia española, que era la que había traído a Chile, ¿no es cierto?, básicamente el teatro clásico español y sobre todo la zarzuela. Entonces se produce eso justamente en la década del centenario, ese corte y esa formación de la identidad cultural. Eso es lo que intenta rescatar el libro. Todo el fenómeno que se produce en torno al teatro, que es riquísimo y que por cierto contribuye a una formación de la identidad propia, la identidad chilena, muy fuertemente. Ya, perfecto. Según tu opinión, ¿cómo definirías el estado actual del teatro chileno? Yo pienso que se repite un poco lo mismo que de muchos periodos anteriores, en que existen, diría yo, muy marcadamente dos tipos de teatro en Chile. Uno que es un teatro básicamente de comedia, un teatro para reír, antes se decía un teatro digestivo, para gente que no es, que da lo mismo entre ver un sketch televisivo y una obra de teatro. Eso es una fórmula, un teatro fácil, un teatro muy simple, un teatro que no desmerece, pero que obviamente no es un teatro de por sí muy interesante. Y por otro lado, se ve un teatro mucho más experimental, sobre todo a nivel joven, un teatro de búsqueda, aunque esas búsquedas a veces no lleguen a puerto y se resuelvan bien, pero en general yo diría que ese teatro que intenta con textos antiguos ponerle un punto de vista nuevo, experimentar desde el punto de vista de la actuación, de la dirección o de la búsqueda escénica, es lo otro que marca esas dos tendencias, que por lo demás no es un fenómeno nuevo, ha estado en muchos periodos de la historia del teatro, no solo de Chile, del mundo, en que se ven estas dos, claro, estas dos polaridades. Ya. ¿Cuáles crees tú son los textos teatrales chilenos más trascendentales de estos últimos 200 años? Bueno, en realidad hablar de 200 años de dramaturgia es un poco difícil, porque en realidad empieza a asentarse la dramaturgia chilena hacia 1850, 1860 aproximadamente. Daniel Barros Bré, sin duda que es un autor muy importante en ese sentido. Son muchas las obras importantes, interesantes que hay, y obviamente que enumerarlas todas es absolutamente imposible, pero cualquier obra de comedia de Daniel Barros Bré en el siglo XIX es esencial para definir el tipo del carácter de la comedia costumbrista. Y en el siglo XX, antes de 1950, como se sabe, hay tres autores fundamentales: Armando Mock, y de ahí Pueblecito es una obra clave; Germán Luco Cruchaga, se considera que su obra La viuda Paulaza es, digamos, la obra más importante del teatro chileno, y también la obra de Chañarcillo de Acevedo Hernández se considera como una de las cumbres, digamos, de su dramaturgia, aun cuando tiene otra obra importante. Y posteriormente yo creo que la obra en general de la generación del 50, o sea, de Goncourt, de Heidemann, de Isidora Aguirre, en general cualquiera de sus producciones que son las características, pensemos en Los Invasores, pensemos en El cepillo de dientes Jorge Díaz, o pensemos en Lautaro de Isidora Aguirre, son absolutamente fundamentales. Es decir, son El abanderado de Heidemann, es una obra desde el punto de vista de la construcción notable,
y desde el punto de vista de su lenguaje simbólico absolutamente importante, digamos. Y ya hacia acá, evidentemente que algunas obras de Grifero, de Benjamín Galemiri, de Marco Antonio Laparra, también han respondido a la necesidad de su tiempo y al lenguaje contemporáneo del teatro. Claro, son estas mismas las que se mantienen vigentes, digamos, hasta... Yo creo que cuando hablamos de obras que uno diría que son obras importantes es porque todavía se mantienen vigentes. Creo que cualquiera de estas obras resiste hoy día una lectura y una puesta en escena que mantiene los contenidos y su forma y su armazón dramática lo mantiene, por cierto, vigente. Porque hay muchas otras obras. Pensemos en la cantidad de sainetes que se escribieron desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta los años 40 aproximadamente. Son decenas de sainetes y los cuales queda muy poco que uno diga sí, se pueden hacer hoy día y que mantengan una vigencia tanto en su perfil dramático como en sus contenidos. ¿Podemos cortar?